Sean bienvenidos a esta conferencia, El mundo de las bibliotecas y la cultura de la paz. Me voy a permitir presentar a las investigadoras que nos acompañan esta mañana. La doctora María del Rocío Carranza Alcántar es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, miembro del cuerpo académico Educación y Sociedad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente imparte clases sobre metodología de la investigación en la carrera de Abogado y Seguridad Ciudadana, así como en la maestría de Procesos Innovadores para el Aprendizaje. Nuestra invitada de esta mañana es Carme Fenol Clarabuch, es una bibliotecaria catalana, actualmente dirige el área de Cultura y Comunidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su actual puesto le permite impulsar la agenda cultural de una universidad tecnológica, coordinar bibliotecas, la red de alumni, exalumnos y gabinete de innovación comunitaria. Su trayectoria va ligada al mundo de las bibliotecas públicas. Del 2012 al 2017 dirigió la red de bibliotecas de Cataluña y colabora activamente en revalorizar este tipo de servicios. Desde el 2018 trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde ejerció de jefa de gabinete de rector. Está implicada en fundaciones y actividad de gestión cultural vinculada al mundo del libro, el teatro y la educación. Y bueno, sin más, cedo el uso de la voz a nuestras invitadas del día de hoy. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra atención. Es un placer estar hoy invitada a la Universidad de Guadalajara. Le doy las gracias a Aida Vargas por su presentación. Será un placer hoy hacer una charla, un diálogo con la investigadora Rocío Carranza, quien todavía no tengo el placer de conocer presencialmente, pero a la que espero poder saludar próximamente. Y también saludar a Núria Salán, a una investigadora, una profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es el centro donde actualmente trabajo. Como Aida ha comentado, mi trayectoria profesional y mi capacitación están ligadas al mundo de las bibliotecas, y cuando me propusieron hablar de cultura de la paz, se me ocurrió que sería una buena forma transversal de dar ideas o sugerir posibilidades mediante las bibliotecas, que es un recurso que cualquier universidad y cualquier vecino tiene cerca y en el que quizás a veces no pensamos como recurso y nos ofrece muchas posibilidades. Para que intentar ser más amena, he preparado una presentación que paso a compartirles en estos momentos y que está en formato alfabeto, unas diapositivas en orden alfabético, que es la pequeña obsesión de todo bibliotecario, el orden alfabético de los libros, y me parecía que ofrecer algunas ideas sobre la cultura de la paz en este formato podría ser interesante para ofrecer digamos, más recursos. Si les parece, vamos a intentar, o intentaré, a ver si lo consigo porque veo que se me está desplazando y no puedo, a ver, mire, les pasaré por aquí las diapositivas. En primer lugar, hablarles de adaptación. Cualquier actividad, y en el mundo de las bibliotecas esto lo sabemos bien porque son instituciones con más de 100 años de historia y que fueron creadas para paliar los índices de analfabetismo de las sociedades de principios del siglo XIX. Se empezaron a crear las primeras bibliotecas, normalmente avaladas, impulsadas por los vecinos o por las sociedades históricas, los ateneos históricos, para intentar paliar el analfabetismo. Poco a poco y con la incorporación del mundo de las tecnologías en todos los campos del conocimiento y del trabajo, y sobre todo con el advenimiento de Internet, las bibliotecas también se han incorporado a facilitar a todo el mundo la lucha contra el analfabetismo digital.
digamos, es importante a la hora de hablar de la cultura de la paz, siempre tener presente que cuando hablamos de tecnologías debemos tener muy en cuenta que el acceso a la tecnología es muy desigual y que todavía hay muchas franjas poblacionales con muy poco acceso, como son las personas mayores y como son las personas con pocos recursos. Por lo tanto, las bibliotecas públicas ya fueron en los años 80 y 90 pioneras en el campo de aproximar las tecnologías. Estamos hablando de los primeros momentos de procesadores de recursos o intentar que todo el mundo sepa utilizar el correo electrónico o sepa buscar una mínima información en los buscadores. Ahora con Google quizá todo es más sencillo, pero al principio pues, las bibliotecas ponían el acento aquí. Y ahora ponen mucho el acento en asegurar que facilitar todos los trámites, las gestiones que a las personas que, sobre todo jóvenes, que ya han nacido con un móvil de últimas generaciones, pues cualquier trámite lo realizamos rápidamente quizás con un teléfono móvil. Todavía hay mucha franja de población que necesita ayuda y, por tanto, los bibliotecarios, en tanto que personas que están capacitadas para tratar la información y, sobre todo, para tratar de forma cordial a las personas, pues se encargan también de estos temas. No sé, Rocío, ¿qué opinas? Si en vuestra universidad también se hace hincapié en este trabajo. Sí, así es. De hecho, pues se ha estado trabajando, incluso yo te comento que como parte de del trabajo que hacen los bibliotecarios, en el caso particular del centro universitario, ha sido muy importante la adaptación, incluso ellos, la forma en la que reciben a los estudiantes, la forma en la que están trabajando y que de alguna manera esta adaptación pues ha permitido que también el estudiante se acerque de nuevo a la biblioteca, porque sí ha habido momentos en los que ellos prefieren obviamente utilizar el móvil, utilizar alguna tecnología, pero creo que esta parte se ha estado trabajando y lo han estado haciendo bastante bien. Sin embargo, bueno, considero que es un trabajo que incluso nosotros como docentes también deberíamos de empezar a realizar, a trabajar junto con los bibliotecarios y sobre todo en este tenor, a mí me parece importantísimo algo que mencionabas, ideas y posibilidades de cómo las bibliotecas pueden ser recursos para podernos acercar a una cultura de paz y que a veces las dejamos de lado. O sea, no las teníamos pues presentes de esta manera, pero que ahora con estas ideas que tú nos puedas proporcionar, creemos que podemos hacer una buena labor. Correcto, en este sentido, en este posible desfase, ¿no?, entre digamos, la presencia que tuvieron las bibliotecas hace 30 años y su función actual, creo que también es interesante hablarles de la figura del bibliotecario, o yo diría que bibliotecaria, porque no sé en el caso de México, pero en el caso de España me atrevería a decir que el 85% de los profesionales son mujeres. Pero en este sentido es un buen ejemplo de profesión feminizada, porque fue una de las primeras profesiones en permitir que la mujer tuviera estudios universitarios o estudios superiores, y todavía lo es. Todavía es una profesión que, y lo digo entrecomillado, a pesar de ser feminizada, tiene buena digamos, opinión pública o está muy bien considerada. Y creo que es un tema a revalorizar, ¿de acuerdo? Con demasiada frecuencia, y esto Nuria Salán, a quien saludaba antes y que creo que ahora nos está escuchando, y ella es experta también en explicar los perfiles femeninos del mundo de la tecnología. Pues a mí me gusta explicar que las bibliotecarias ya en 1905, que es cuando nació la Escuela Superior de Bibliotecarias en Barcelona,
pues ya para entrar como requisito deberían saber 5 idiomas, deberían ser personas con lecturas, personas capacitadas, personas en este momento que dominen más que la mediana, digamos, de investigadores, pues esta que es un poco tu especialidad, ¿verdad, Rocío? Las metodologías de investigación, cómo desde las bibliotecas universitarias pueden ayudar a los investigadores a hacer más sencilla su tarea, a ofrecer muchas facilidades. Pero también en el mundo de las bibliotecas públicas, ayudando a cualquier persona y sobre todo a las personas que tienen menos recursos a acceder a la información, porque todos sabemos que la información es poder y creo que una buena medida de la democracia de los países podría, o un buen indicador sería poder contrastar, ver cómo están sus bibliotecas, tanto públicas como universitarias, y ver cómo está totalmente ligado a la evolución de la democracia del país o a la importancia que los gobernantes dan a que sus vecinos, sus conciudadanos estén o no informados. Este es un tema que también quería comentarte. No sé si en el caso de México también percibes que es una profesión feminizada. Claro. Sí, también. Sí, de hecho también me atrevo a decir que el 90% de quienes están en la biblioteca o quienes se hacen cargo incluso de los procesos, por ejemplo, de revisión de libros o de documentos que llegan, son mujeres, aunque los hombres también han llegado ya a integrarse, pero creo que tal como tú lo has comentado, permite de alguna manera a la mujer pues profesionalizarse. También aquí se capacita mucho, por ejemplo, no solamente en conocer los diferentes tipos de bibliografía que existen, sino en procesos, en cómo llevar a cabo pues una administración de bibliotecas. Y coincido contigo en que deberíamos de retomar esta parte, de voltear a ver las bibliotecas como un apartado importante, un área de oportunidad que tenemos para la educación, para la innovación, y que esto, aunado, yo sigo insistiendo, a la cultura de paz, sería genial, porque son recursos que están ahí y que además las personas que participan, los bibliotecarios, nos pueden apoyar muchísimo a través de diferentes trabajos que se pueden ir haciendo, ¿no? De las lecturas, de los círculos, de los talleres que se pueden hacer. Precisamente ahí vas para allá, creo. Exacto, correcto. Cuando hablabas de círculos, digo, voy a retomarlo, porque creo que una institución como una biblioteca no tiene sentido si no trabaja en red, si no trabaja de forma colaborativa. Esto es muy, muy evidente en el mundo de las bibliotecas públicas, donde cada vez salen más de sus 4 paredes y trabajan en colaboración con los centros sociales, con los servicios sociales de la zona, con las asociaciones no gubernamentales, las ONGs, les llamamos en España. Trabajan mucho con las escuelas de primaria y de secundaria. Pensad que son muchas las familias que no consideran todavía de valor acercar a sus hijos, a sus hijas a las bibliotecas. Por lo tanto, la colaboración con los centros de educación es muy importante. No esperar a que los vecinos entren en la biblioteca, sino irlos a buscar donde estén. Eso implica pues, absolutamente todas las actividades. Y eso implica lo que hablábamos antes, bibliotecarios activos, ¿no? Superbibliotecarios con esta vocación de ayuda al prójimo. Cuando yo estaba al cargo de la red de bibliotecas, estuve dirigiendo muchos tribunales para incorporar bibliotecarios en nuestras bibliotecas. Y para mí lo que más valoraba era la empatía, digamos, la ilusión o la importancia que daba a trabajar con personas, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo son intermediarios entre la información y las personas. Si a un bibliotecario no le gusta tratar con la gente, entonces
tenemos un problema grave en la mayor parte de los casos, y esto también es un déficit en algunas bibliotecas, esta imagen de la bibliotecaria antipática o la bibliotecaria poco servicial. Tenemos que cambiarla como sea, porque no corresponde con la realidad y porque hay demasiado buen trabajo a hacer y demasiados gaps de público al que acceder como para permitirnos ser elitistas o solo trabajar para los investigadores que ya tienen los recursos o para el público más fácil de cada uno de los sectores bibliotecarios. Así es, y bueno, reforzando a lo mejor un poquito, cuando se trabaja colaborativamente, también estamos trabajando lo que tú acabas de decir, la empatía, la tolerancia, el compartir, y todo esto, por supuesto que son símbolos importantes, actividades importantes que permitirán enseñar a nuestros estudiantes, a quienes participamos, a toda la comunidad en general, no solo la comunidad académica, sino en general, a precisamente convivir, saber convivir. Exacto. Sí, sí. Y creo que es importante la D, ¿no? Estábamos empezando el alfabeto, el tema de la determinación, ¿de acuerdo? No quedarnos plantados y esperar que vengan tiempos mejores o la típica excusa de que no tengo presupuesto y por lo tanto me quedo tranquilo en mi mostrador, ¿no? En mi mesa, esperando que pasen cosas o esperando que mi jefe tenga recursos para empezar un nuevo plan o estratégico. No, yo creo que es convencimiento personal de cada una de las personas que trabaja, en este caso en el mundo de las bibliotecas, pero en el mundo académico creo que somos unos privilegiados, yo así lo pienso. Somos personas que el gobierno pues, nos facilita un sueldo cada mes, estamos trabajando en un entorno de conocimiento, por lo tanto nuestra obligación es corresponder a la sociedad al máximo y en este caso, en el mundo de las bibliotecas, pues dar acceso al conocimiento a tantas personas como seamos capaces, facilitar todos los procesos para ser capaces de que todos los fondos públicos tengan la máxima difusión, ¿verdad? Y esto creo que, igual que la cultura de la paz, empieza por uno mismo, ¿no? Con el buen hacer de cada una de las personas que trabajan. Así es. Yo creo que solamente retomo lo último que me encantó y como para recalcarlo. La cultura de la paz empieza por uno mismo y la determinación es fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. Muy bien. Antes de empezar, digamos, esta conversación, hablábamos de los recursos, los múltiples recursos digitales de las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, que me consta que están muy actualizados y son muy interesantes. También en España, en todas las comunidades y en todas las universidades disponemos de colecciones digitales y creo que es muy importante que hagamos un trabajo cada uno y empezando por los estudiantes para hacerlos llegar a las personas quizá con mayores dificultades de movilidad, personas que les cuesta desplazarse a una biblioteca física, pero que en cambio pueden acceder a los materiales digitales, o otra franja de población que tienen dificultades para la lectura por la letra pequeña, pues como sabemos, ¿no? Los libros digitales o muchos dispositivos permiten ampliar la letra y creo que es interesante hacer llegar estos recursos digitales de las universidades y de las bibliotecas públicas a esta franja de población, ¿eh? Y me refiero con esto a las personas que tenemos al lado, a nuestros padres y madres, a nuestros vecinos, ¿no? Ofrecerles esta posibilidad porque al menos en España estos recursos son poco conocidos todavía. Y esta imagen que propongo es la biblioteca digital de las bibliotecas públicas, eBiblio, que se llama en España. Todavía no la llegan a utilizar ni el 10% de los usuarios de las bibliotecas públicas, porque en España somos mucho más del mundo del libro físico,
pero me parece que es sumamente importante. Y en la misma franja de edad, creo que la formación a lo largo de la vida también es un aspecto que debemos impulsar tanto desde las bibliotecas como desde la academia. Es de sobras conocido y es una de las premisas, ¿no?, creo, de la cultura de la paz, que la formación no acaba ni empieza en una edad concreta, sino que se va transformando y necesitamos incorporar a todas las personas en esta formación continuada. Y me parece importante que en espacios pensados para integrar a las personas sin ninguna restricción de edad, rango social, situación social, son gratuitas, son de los pocos centros, instituciones gratuitas en el mundo, empezaron así. Yo diría que hoy en día las bibliotecas son instituciones disruptivas, y lo comento porque fijaros, el préstamo, este servicio que todos conocemos, que sabemos cómo funciona más o menos, ¿no? Y seguramente muchos de las personas que nos están escuchando lo utilizan o lo han utilizado, ¿no? Esta cosa que por un carnet te sirven unos libros y te los dejan a casa, en el caso de España 30 días renovables, y tenemos un amplio abanico de recursos, te los dejan llevar a casa gratuitamente, los devuelves porque quieres gratuitamente. Es una idea para mí ahora mismo, en 2021, disruptiva, porque en un mundo donde todo lo que no se paga se desprecia, en un mundo en el que parece que todo se valora con el dinero económicamente, ofrecer un servicio gratuito que se basa, si me permitís, en la buena disposición tanto de la institución como del cliente, del usuario, es una cosa disruptiva y a la que a mí me gusta mucho explicar a los niños y niñas, ¿de acuerdo? Compartir recursos públicos desde pequeños de forma natural es positivo. No sé, Rocío, si me quieres complementar. Sí. No, excelente tu explicación. Creo que esta parte es fundamental y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, precisamente en esta formación, no solamente en ese rango de edad, sino continuar, es una formación continua de toda la vida. Excelente. Correcto. En la G del alfabeto había puesto gamificación, porque hablamos de formación y se veía esta imagen así seria de personas mayores formándose. Como sabéis, en la biblioteca se forman en cursos variopintos, pero también es una apuesta por la gamificación, aprender jugando, porque gracias a Dios a los juegos ya se están empezando a valorar positivamente también en la docencia oficial. Se ha demostrado que a todos nos mueven más formarnos en aspectos que permiten cierta competencia, cierta satisfacción, cierta autonomía, y la gamificación nos da un abanico de posibilidades muy grande. Y hemos incorporado desde hace tiempo en las bibliotecas tanto juegos de mesa como juegos disponibles desde los ordenadores, en el entorno virtual. Y me parece también que es una apuesta por este cambio de imagen de las bibliotecas como espacios cercanos a las necesidades y atractivos actuales de la sociedad. Las bibliotecas no son un archivo de libros, no son exclusivamente pensadas para las personas a las que les gusta la lectura. Esto sería excluyente y elitista, si me permitís, como idea, y por lo tanto abrir las bibliotecas universitarias, las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares al mundo de la gamificación, creo que es interesante desde cualquier punto de vista. Sí, de hecho, la gamificación a mí me parece que a veces, contrario a lo que muchos profesores pudieran pensar, que el hecho de traer esa competencia pudiera no beneficiar a los estudiantes, creo que lo podemos tornar
en favor de una mejor convivencia, sobre todo, y de reconocer también este tipo de juegos que nos permiten contribuir al aprendizaje. Exactamente. Y paso un poco la diapositiva para hablarles de una experiencia que se está llevando a cabo desde hace pocos años en las bibliotecas nórdicas, principalmente de Europa, en Noruega, en Alemania, en Dinamarca, por ejemplo, que es el movimiento Human Library, y que empezó por esta ola de refugiados que, digamos, vinieron a Europa y que se integraron de forma muy rápida y causaron, digamos, a los autóctonos, a los nacionales, cierto sentido de, como cualquier inmigración, ¿no? De rehuyeron o se distanciaron o quisieron... bueno, hubo cierta tensión también vivida en las bibliotecas públicas, y este movimiento, nacido en el seno de algunas bibliotecas públicas, creo que es muy interesante. ¿En qué se basa? Es un servicio pensado para, os doy el titular y luego la explicación, para dejar en préstamo personas. ¿De acuerdo? Es un catálogo de personas que se prestan a hablar con otras personas para hacer conversaciones de 30 minutos. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son estas personas o a quién acuden estos bibliotecarios? Pues en un primer momento a diferentes refugiados que pudieran hablar con los usuarios de las bibliotecas autóctonas para explicarles su vivencia en 30 minutos. O, por ejemplo, a presidiarios o expresidiarios o personas con diferentes tipologías de inclinaciones sexuales, o personas con algunas enfermedades poco habituales o, digamos, socialmente mal vistas, ¿no? Como el SIDA, como diferentes... Y lo que hacen es un servicio de una base de datos donde estas personas acuerdan conversaciones con las personas que quieran, usuarias de las bibliotecas, y lo que se permiten son estas charlas para acercarnos, pues, ¿no?, a un expresidiario, a una persona, pues, con orientación transexual, para conocer su vivencia. Y es un servicio que queremos impulsar en la universidad donde trabajo, en la Universidad Politécnica de Cataluña, para acercar, por ejemplo, también a los estudiantes de diferentes países, para que les expliquen cómo es estudiar en México comparando con mi realidad en Barcelona, para que si yo quiero ir a trabajar a Australia, un chico australiano, un exalumno australiano me explique cómo es Australia. Y este tipo de intercambios, ¿no?, poner en contacto personas, hiperenlazar personas, creo que también es una gran función de las bibliotecas y que revierte en esta cultura de la paz que queremos impulsar, en conocernos, en ya que podemos comunicarnos. Y ahora que estamos en esta pandemia, ¿no?, en esta horrible pandemia, pero que nos ha permitido conocer mejor estos sistemas de conexión virtual, ¿no?, como Zoom, como lo que estamos haciendo ahora, pues todavía nos permite mayor acceso a este tipo de servicios, ¿no? Y no sé si conocíais por aquí este movimiento de Human Library, pero es muy recomendable. No, no lo conocía. Bueno, al menos yo no tenía conocimiento, pero me parece una excelente idea que podemos trabajarlo, pues obviamente desde diferentes partes del mundo. Muy bien. Y a mí siempre me gusta hablar de las bibliotecas como espacios inspiradores, ¿de acuerdo? La I de inspiración. Creo que todos necesitamos de vez en cuando inspirarnos, ¿no?, y buscar referentes, buscar ideas. Este señor que veis en la foto es el escritor Neil Gaiman, autor de muchos libros de fantasía y algunos grandes libros de narrativa juvenil. Él tiene un texto precioso que, si lo buscáis, lo encontraréis fácilmente, en defensa de las bibliotecas públicas se llama. Neil Gaiman explica que en los países donde no se invierte en bibliotecas
bueno, perdón, al revés, lo explicaré al revés. Los países que han invertido en bibliotecas cercanas han reducido mucho el nivel de incidencia de atracos, de robos, ¿de acuerdo? Está demostrado estadísticamente que construir bibliotecas disminuye digamos, toda la acción bélica o digamos, los robos, las infracciones, porque, como decía antes, las bibliotecas son de los pocos espacios que a los niños y niñas o a los jóvenes no se les pide nada al entrar, se les trata a todo el mundo por igual. Y estas personas que a veces por aburrimiento se ponen pues, a robar o se ponen con malas compañías, encuentran en las bibliotecas espacios donde se sientan en su segunda casa, donde buscan inspiración, donde con un poco de suerte encuentran a un bibliotecario cercano que les lleva a recursos, ¿no? Que les puedan inspirar. Y considero que es muy interesante el texto donde Neil Gaiman habla de las bibliotecas por eso, porque hace mucha referencia a los niveles de repercusión en la sociedad. Está muy, muy demostrado que, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, sabéis, ¿no? Medellín es conocida por la revolución bibliotecaria que el alcalde Fajardo hizo, ¿no? Construyó en los espacios de la ciudad más beligerantes, grandes y novísimas bibliotecas muy bien dotadas, y bajó la delincuencia inmediatamente. Está demostrado y por lo tanto creo que es muy interesante explicarlo, ponerlo en valor para que haya muchos más alcaldes como Fajardo en Medellín. Muy bien. Sí, excelente idea. Muy bien. Os hablo también de justicia, porque me gusta mucho hacer hincapié en cómo las bibliotecas promueven la justicia, en tanto que ofrecen los servicios sin discriminar el nivel socioeconómico de las personas. Pensad que, como he puesto en la imagen, yo creo que ahora mismo solo los parques y las bibliotecas están pensadas para unar personas de diferentes generaciones y de forma gratuita y de diferentes condiciones sociales. Solo en una plaza o en una biblioteca vas a encontrar a una persona, a un gran empresario al lado de un niño de un barrio pobre, seguramente. Fijaros, si nos lo ponemos a pensar, ni en un teatro, ni en un cine, ni en una escuela, porque ya se dividen es así, por origen o estrato, vamos a encontrar esta unión. Por lo tanto, creo que es interesante tenerlo en cuenta para promover acciones que vayan vinculadas a la cultura de la paz. Un gran reto que tienen las bibliotecas, lo hablábamos antes, es llegar a los públicos actuales, renovarse constantemente. Y por eso he puesto esto que quieren ellos mal escritos. No sé, supongo que los chicos y chicas de México también utilizan así de forma muy rápida el WhatsApp y no siempre, digamos, respetan las normas gramaticales o ortográficas, y tampoco evidentemente en España. Y me parece muy relevante que desde las bibliotecas se entienda cómo hablan, qué quieren, qué expresan, qué les interesa a las personas jóvenes, que al fin y al cabo son los que van a cambiar el mundo, los que pueden cambiar las cosas. Y por lo tanto creo que siempre que pensemos acciones o cosas tenemos que hacerlo pensándolo con los jóvenes, con las personas jóvenes. Lo mismo que las lecturas, lo he puesto en plural para recalcar la importancia de la diversidad de las lecturas que tenemos que promover desde todos los ámbitos, también desde la academia. Aquí en esta imagen de la M de miradas he puesto un recurso que es una especie de bingo que se utiliza en muchas bibliotecas públicas estadounidenses los veranos, donde se promueve
lecturas, ya veis, fuera, desayunando, tal, pero también leer a personas, autores afroamericanos, lecturas de un poeta, leer hoy teatro, hoy leamos a una autora local, es decir, buscar muchas más miradas que las que, digamos, estemos habituados, ¿no? Y eso también implica las lecturas académicas en el aspecto, por ejemplo, de la igualdad, tratar que en el ámbito de la investigación, ¿verdad?, citemos tanto mujeres como hombres, o nos acordemos de los trabajos de mujeres y hombres, de mujeres afroamericanas y asiáticas, ¿no? Esta diversidad que la promovamos constantemente también desde el mundo de la lectura y espacios, digamos, muy vinculados a la lectura como son las bibliotecas, ¿sí? Veo que Núria Salán nos ha puesto en el chat un comentario que os lo leo. Cuando se suspendieron las actividades docentes presenciales en 2020, las familias que no tenían internet ni ordenador en casa se encontraron con una barrera insalvable para seguir la escolarización de sus hijos. Las bibliotecas fueron los espacios en los que aquellos niños podían acceder a los recursos que sus docentes les enviaban una vez por semana para que pudiesen seguir sus tareas. Exactamente, como dice Núria Salán, las bibliotecas son estos espacios pensados también, no exclusivamente, sino también para personas que no tienen recursos como la conexión a Internet, que algunas familias o incluso algunos docentes piensan que viene dada, ¿no? O que todas las familias tienen este recurso y para nada. Se calcula en España que el 20% de los chicos y chicas no tienen ningún tipo de acceso a Internet todavía. Y por lo tanto, en este sentido, las bibliotecas continúan siendo imprescindibles. En este último año y medio, las bibliotecas universitarias de nuestra universidad, de la UPC, han dejado en préstamo a centenares de ordenadores portátiles a chicos y chicas que estudian carreras tecnológicas. Imaginaros en el ámbito más precario o en un ámbito de más desigualdad, que ya no incluye el ámbito universitario. Por lo tanto, múltiples miradas al mundo, la inclusión como aspecto importantísimo en cada paso que demos desde cualquier institución. Muy bien, sigo adelante. Gracias, Núria, por tu comentario. La N de novedad. En cualquier aspecto o ámbito de nuestro día a día, de nuestra vida, a los humanos nos interesa la novedad. Y esto creo que lo tenemos que tener en cuenta tanto en la academia como en las bibliotecas. Los rankings, poner las últimas novedades a disposición, tanto en los supermercados, ¿verdad? Que esto lo saben perfectamente, cómo nos enganchan al final de la cola de pagar para los productos que seguro que no necesitábamos, pero que caen. El aspecto de la novedad, de atraer, de salir de la corriente desde cualquier aspecto que iniciemos, desde cualquier servicio público, también es muy importante. Ser capaces de innovar, ¿no? De salir, ostras, vale, esta chica me viene a hablar de bibliotecas, con lo pesadas que son, con lo aburridas que son. Seamos capaces de transformar esta imagen, de cambiar una imagen denostado de las bibliotecas para demostrar que los bibliotecarios y bibliotecarias son personas que te ayudan. Yo digo que en la vida hay que tener un médico de cabecera, pero también un bibliotecario de cabecera que te ayude a fomentar tus habilidades, a saber más de los aspectos de tu vida que más te gusten, ya sea la lectura, ya sea cualquier hobby. Creo que debemos despertar la curiosidad en cualquier persona, sea la edad que sea. He puesto también esta imagen que utilicé para hablar a personas de Galicia, para promover también todos los dialectos, todas las lenguas, en mi caso el catalán, en el caso de las personas a quien me dirigí, el gallego,
En México ya no me atrevo a decir los centenares de lenguas, ¿verdad? Y dialectos que debéis tener. No sé si, Rocío, me puedes echar un cable aquí, porque me descontaría segurísimo. Pienso que las bibliotecas deben tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, sí, de hecho, bueno, incluso, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, que también está distribuido, por ejemplo, a lo largo del estado de Jalisco, hay algunas áreas en las que se habla otra lengua y que hemos procurado, la universidad, pues sobre todo ha procurado incluso continuar y respetar en este sentido sus lenguas. Sí, hay muchas todavía, ellos están preservando y tratando y luchando por preservar su lengua. Pero sí, sí tenemos mucha y también, por supuesto, se trata de que a partir de la universidad sigamos apoyando en este sentido. Perfecto. Seguro que a todas las personas que nos están siguiendo no les será novedoso que hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los 17 ODS, ¿no?, que ya les llamamos, de Naciones Unidas. Creo que cualquier acción debe tenerlos en cuenta. En la universidad donde trabajo, en la UPC, estamos celebrando nuestro 50 aniversario de creación. Cualquier actividad que se proponga tiene su traslado a nivel de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es importante, como mínimo, que todos los estudiantes que llegan a la universidad conozcan cuáles son los 17 grandes retos, ¿verdad?, que la humanidad se ha propuesto para irlos trabajando, para mentalizarnos, para también promover que la siguiente propuesta, ¿no?, que los presupuestos los tengan en cuenta, porque muchas veces, o demasiadas veces, hablamos de adaptarnos o de trabajar ligados a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero no hay presupuesto para ello. Incluso los presupuestos nacionales no los tienen en cuenta, ¿no? Nuestros gobernantes, digamos, no trabajan en paralelo con Naciones Unidas, y esto realmente es un problema para abordarlos, ¿no? Y creo que es importante explicarlo. En cualquier caso, necesitamos hacer grandes acciones, buenas ideas, para tener el presupuesto correspondiente. Yo a las personas, tanto de mi corporación como digamos, a los profesionales más cercanos a mí, cuando les oigo quejarse de la falta de presupuesto, de la falta de dinero, les pregunto, ¿la falta de dinero para qué? ¿Para qué acción? ¿Cuál es la idea para la que no tienen dinero? ¿De acuerdo? Me refiero es que demasiadas veces nos quejamos de falta de dinero, pero pocas veces hablamos de qué dejamos de hacer, qué acciones dejamos de hacer por falta de dinero. No sé si me explico. Creo que primero van las grandes ideas y luego los recursos, y no viceversa. ¿De acuerdo? Porque a veces confundimos la falta de dinero a la falta de ideas. Y esto no va así. Cuando se tiene una buena propuesta, una buena iniciativa, es mucho más sencillo conseguir recursos que no esperar de brazos, ¿no? Así, esperar que nos llegue más dinero porque somos más buenos, más bonitos y trabajamos mejor. Sí, coincido contigo, sobre todo en el apartado que para lograr, por ejemplo, en el caso de una sociedad en general, es importante que quienes estén al frente tengan ideas claras, proyectos claros, bien desarrollados, porque creo que todos hemos sido testigos que existen muchas convocatorias o muchos fondos en los que podemos tener acceso, pero si no tenemos armado un buen proyecto, pues no nos va a llegar. Entonces sí es importante que cuando pensemos en presupuesto, pensar en primera instancia en tener ya un proyecto en para qué me lo voy a gastar, porque luego llega el dinero y si no tengo ni cómo, ni proyectado de cómo me lo voy a gastar, el dinero se desperdicia. Y normalmente eso pues viene a demeritar
el trabajo que se ha estado realizando. Creo que es una excelente idea. Muchas gracias. Muy bien. Y continúo con mi abecedario para intentar ajustarnos al tiempo que me habéis comentado que sería interesante. En el ámbito de las bibliotecas creo que es muy importante que se sientan queridas, ¿no? Que todo el mundo entienda que una institución pública es su espacio. En esta imagen veis una Little Free Library, que es una acción promovida en la gran mayor parte de municipios estadounidenses, que son pequeñas bibliotecas construidas normalmente por los vecinos, donde se dejan gratuitamente libros que a los vecinos les sobran, que ya se han leído y que quieren compartir y dejar a la gente para que los utilicen, ¿no? Esta opción que en el ámbito europeo se institucionaliza más, ¿no? Se construyen Little Free Libraries, pero los libros de dentro son pagados por la comunidad, por la institución pública, pero igualmente creo que es interesante educativamente valorizar o revalorizar lo que es común, compartir, el pequeño hábito de compartir, lo que os comentaba también del pequeño hábito del préstamo, ¿no? De explicar a las personas que tú quieres, sobre todo a los niños y niñas pequeñas, que este libro es más importante que uno propio porque es de todos, ¿no? Está pagado con dinero público. El simple hecho de explicar cómo funciona una biblioteca pública y que lo que hay dentro se ha de respetar al máximo, que cualquier persona tiene el mismo trato de valor, ya sea el alcalde del municipio, ¿no? El rector de la universidad, ya sea el vagabundo que viene a pasar la tarde a la biblioteca o el ciudadano que comete un delito. Todo el mundo es bienvenido en esa pequeña comunidad que es una biblioteca y todo el mundo tiene que tener recursos para ellos. Yo creo que trabajar estos pequeños valores es una pequeña revolución, que es la siguiente palabra que os había puesto para explicar que una revolución pendiente, al menos aquí en España, pero creo que en México también, es adaptar las bibliotecas escolares, asegurarnos que todas las escuelas de primaria, los primeros años, los niños y niñas tengan acceso a una buena biblioteca con recursos, tanto libros bien dotados, que haya un buen presupuesto para libros, pero sobre todo también a recursos virtuales, a una persona que esté cerca para ayudarles a buscar la información en el caso de que sus familias no puedan ayudarles o para complementar a sus profesores. Es un trabajo, es una dinámica que huye del espacio, del entorno de la clase meramente formativa para ir un poco más allá. Y en el caso de España es una revolución pendiente, una pequeña revolución pendiente. Y esta idea, ¿no? No me canso de explicar que las bibliotecas tienen un papel muy importante en la transformación social, en esta capacidad de mezclar, de apoyar a las personas, de buscar cómo pueden intercambiar información, cómo se pueden complementar. Yo siempre digo que los bibliotecarios son hiperenlaces o deben ser hipervínculos, han de ir conectando personas con intereses y en este sentido también han de ser transformadoras, ¿de acuerdo? Esta es la imagen de una biblioteca, creo que es de Copenhague, donde hacen una acción que a mí cuando estaba también dirigiendo la red de bibliotecas también me gustó impulsar, el Día de Sant Jordi, que es una celebración que hacemos del Día del Libro, creo que es conocida, ¿verdad? Y el Día del Libro, el día antes, la verbena, digamos, que inventamos de Sant Jordi, fue para que las bibliotecas llamaran a sus vecinos, a sus ciudadanos, para celebrar una fiesta y en la que dentro de esta fiesta hicieran un reto común, un pequeño reto de mejora de su comunidad, que se propusieran entre todos cómo, me lo invento, mejorar un parque nuevo de su municipio o cómo entre todos mejorar la situación de los chicos y chicas sin becas de la universidad. ¿De acuerdo? Un reto común y que se emplazaran en la biblioteca, en un espacio de bienvenida a todo el mundo para
para intentar abordarlo con muchas perspectivas. Y así creo que estas ideas se han de ir valorizando desde los diferentes espacios. Sigo, entonces, creo también que las bibliotecas han de ser ubicuas. En España tenemos la suerte, y sobre todo en estas épocas, de tener muy buen clima, y ahora mismo la gran mayoría de personas este agosto están en las playas, cerca de las playas, ¿verdad? Y lo que hacen muchas bibliotecas es irse cerca de ellos, organizar, montar biblioplayas, biblioríos, bibliopiscinas, biblioparques, para estar cerca de donde están los ciudadanos, donde están las personas a las que pueden ayudar. Y esta idea creo que también es exportable en muchos servicios, muchos entornos, muchas asociaciones. Creo que ser ubicuos y no pensar que nos vendrán a buscar, sino ir nosotros a buscar a las personas también es importante. También es muy importante estar vivos, ¿no? Estar atentos a las ideas, propuestas, cambios sociales, ¿verdad? He puesto, creo, esta imagen que habla por sí sola. Creo que las bibliotecas deben tener un gran papel en la transformación social, por ejemplo, en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que también es un aspecto donde las universidades debemos ser fuente inspiradora y fuente, digamos, de primer orden para cambiar las mentalidades. Y en este sentido creo que es una lucha que también, como he comentado antes, como profesión feminizada o con una gran mayor parte de mujeres, debemos tratar de dar ejemplo, de promover charlas, de dar a conocer referentes en cualquier ámbito, por ejemplo en el tecnológico, donde todavía hay una gran escasez de mujeres dirigiendo, mujeres que se estén formando en ámbitos tecnológicos, y por lo tanto creo que estar vivos, estar al tanto de los grandes retos sociales es una obligación para nuestros profesionales. Muy bien, sigo por aquí, porque en Cataluña fuimos pioneros en organizarnos como bibliowikis, como instituciones que dan apoyo a la Wikipedia. Wikipedia creo que es sobradamente conocida. Creo que los tándems de los wikipedistas con los bibliotecarios son y han sido muy interesantes. Poner los documentos de las bibliotecas referenciados en la Wikipedia, facilitar el trabajo de los wikipedistas, los mismos bibliotecarios incorporando información creíble, citada, referenciada a la Wikipedia, creo que es muy importante. Crear proyectos en Open Access, promover esta cultura, creo que también entra en el ADN de los bibliotecarios, promover, ya os lo digo, el acceso público a toda la información, y por consiguiente movimientos como los de Wikipedia son totalmente cercanos a la mentalidad de las bibliotecas. O, por ejemplo, en vuestra universidad, ¿no?, que me consta que hay estudios de enfermería, de medicina, de nutrición, pues Obama contrató a 40.000 bibliotecarios para explicar Medicare, el sistema, digamos, que impulsó de cambio de los servicios sanitarios en Estados Unidos, porque son profesionales de referencia en la información, y por lo tanto creo que es importante tener en cuenta a los bibliotecarios a la hora de ofrecer información, por ejemplo, en cultura de la paz, en todas las actividades que se promuevan desde la universidad, por ejemplo, tener en cuenta a las bibliotecas como generadoras de acceso. Y por último, para dejar paso a preguntas, ideas de Rocío, la Z, la última letra de nuestro alfabeto, para la generación Z. Creo que es un reto para todos, también para las universidades, ponernos al día
estar más al tanto de lo que mueve, de lo que interesa, de las ideas de las nuevas generaciones, para ser atractivos tanto en el aspecto formativo como en el aspecto de ocio cultural, y por lo tanto necesitamos profesionales conectados con la juventud, profesionales que sepan escuchar, y nada más. Creo que más o menos es la hora, y Rocío, os agradezco vuestro tiempo y me pongo a tu disposición para cualquier comentario. Muchas gracias, Karma. La verdad es que muy interesante todo, además en el orden en que los vas presentando, que independientemente en que es, bueno, el alfabeto, pero sí la forma en la que nos vas mostrando cómo, bueno, estas ideas que nos has dado y de posibilidades de cómo las bibliotecas pueden contribuir con la construcción de la paz, o sea, realmente cómo podemos renovar nuestro mundo a través de las bibliotecas, y todo esto a partir de considerarlas como un laboratorio, como un generador de servicios y de productos alineados con las agendas de desarrollo sociocultural y educativo de toda la sociedad. Y por ejemplo, en este caso de México, pues que se ha visto tan afectado con diversos conflictos, creo que la biblioteca es una posibilidad muy, muy importante de poder implementar pues todas estas ideas que nos das y poder llevarlas a cabo en todos y estamos hablando en toda la sociedad. Quiero resaltar, por ejemplo, una parte que tú mencionabas de llevar la biblioteca, ¿no? A veces no estamos acostumbrados, sobre todo en una sociedad que lee poco, como en el caso, lamentablemente, de la nuestra, que no leemos mucho y que no estamos muy acostumbrados a ir a la biblioteca, a menos de que necesites un libro para tu tarea o para alguna actividad en específico. El hecho de poder llevar y sacar la biblioteca es una oportunidad súper importante y que me parece que podemos resaltar, sobre todo para poder lograr ese cambio a la tranquilidad, a la paz. No hay otra forma. Yo estoy convencida, igual que creo que muchos de ustedes, que a través de la educación, de la lectura, de este acercamiento, es la forma en la que nosotros vamos a poder pues combatir todas estas situaciones tan lamentables que vivimos a veces, ¿no? Robos, crimen organizado, de muchas otras que pues tenemos también nosotros como académicos que pues tomar el asunto en nuestras manos. La biblioteca y todas las ideas que hoy nos has dado han sido, me parecen increíbles, que podemos retomar y no dejarlas o ponerlas en un saco roto, sino empezar a trabajar junto con nuestras autoridades. Y la Universidad de Guadalajara se ha preocupado bastante pues por trabajar sobre todo en esto de la cultura de la paz. Hay muchos grupos que trabajan en este sentido. Las ideas que hoy nos vienes a dar, pues yo te agradezco muchísimo, porque creo que es una aportación valiosísima para que nosotros podamos tomarlas en cuenta. Algunas, te digo, ya las hemos llevado a cabo y he sido testigo, pero algunas otras las hemos pensado, pero aún no se han aterrizado. Entonces, creo que es el momento y es la gran oportunidad de que esta biblioteca, todas las bibliotecas, pues, se conviertan en ese espacio para la cultura de paz, para transformarnos como sociedad y vivir una verdadera cultura de paz. Pues yo agradecer también, la verdad, Carmen, no sé si quieras concluir con algo o comentar algo más. No, yo creo que esto que es muy importante tener en cuenta las bibliotecas, pero sobre todo sus profesionales, como un recurso importantísimo que tenemos muy cerca. Borges se imaginaba el paraíso en una biblioteca, y creo que más allá del tópico de las bibliotecas exclusivamente para acercarnos a los libros, a la lectura, creo que las bibliotecas están pensadas para conectar a las personas, para ejercer de nodos sociales, tanto en una universidad como en un vecindario o en una sociedad,
y creo que ahora más que nunca son necesarias en un momento donde hemos echado de menos la socialización, en un momento en el que nos han encerrado en casa, en que un virus no nos está permitiendo juntarnos con las personas a las que nos gustaría juntarnos. Echamos de menos espacios donde encontrarnos con otras personas, con personas que tengan iguales necesidades de información o personas que tengan muchas ganas de compartirlas con nosotras, y entonces creo que hay que poner, digamos, también el acento en las bibliotecas. Así es, de acuerdo contigo. Muchas gracias. Gracias a Muy vosotros. bien, muchas gracias. Bueno, pues a nombre del Centro Universitario de Los Altos, agradecemos este gran diálogo. Sin duda es una importante colaboración interinstitucional y estamos en el marco del ciclo de conferencias por una cultura de paz. Asimismo, a todos los que nos siguieron en esta transmisión, los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer la agenda de las próximas charlas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.